Yanis Varoufakis expone a una Europa atrapada entre una clase arrendataria estadounidense y una China en ascenso. Advierte que el sistema económico del continente antes privilegiado ahora está vaciando su corazón industrial. A menos que Europa se adapte, corre el riesgo de un colapso económico a cámara lenta. No hagan nada con respecto a Trump. No vayan a verlo. No respondan con represalias y no vayan a rogar por un acuerdo comercial. Simplemente ignórelo. En cambio, abran una línea de comunicación con Pekín. No estoy diciendo que debamos convertirnos en vasallos de Pekín de la misma manera que fuimos vasallos de Estados Unidos. No, pero sí coordinar. Primero, eliminen todos los aranceles que la Unión Europea impuso a China a petición de Estados Unidos. Esos aranceles sobre paneles solares, por ejemplo, nos los impuso Washington. Washington llamó a Bruselas y dijo, pongan estos aranceles a los chinos porque estamos en guerra con los chinos. EU está en guerra con nosotros. ¿Por qué pelear con China solo por ellos? Necesitamos paneles solares. Ellos fabrican paneles solares muy buenos y muy baratos, ¿verdad? Así que compremos realmente esos paneles sin hacer que nuestra propia gente en Europa tenga que pagar un dineral por algo que realmente necesitamos, ¿no? Punto número 1. Eliminar los aranceles que Europa impuso en nombre de Estados Unidos. En segundo lugar, coordinar entre el Banco Central Europeo y el Banco Central de China un programa de estímulo conjunto, porque tanto China como la Unión Europea necesitamos un estímulo coordinado para hacer frente a las olas recesivas que se nos vienen encima como resultado del impacto de los aranceles de Trump sobre el comercio mundial. En tercer lugar, encontrar formas de colaborar en la producción conjunta. Ya hemos hecho esto antes, ¿sabes? Fueron Siemens y Alstom quienes fueron a China y les ayudaron a construir ferrocarriles que ahora son mucho mejores que los nuestros. ¿De acuerdo? ¿Por qué no tenemos lo mismo? ¿Por qué no tenemos empresas conjuntas entre Volkswagen y BYD para producir autos eléctricos en Alemania, por ejemplo? Así que eso es lo primero que haría. Lo segundo que haría es pasar directamente a un programa de inversión que cubre el déficit de inversión que mencioné antes, de unos 600, 700 mil millones cada año. La manera de hacerlo, no lo hagan a través de un fondo de recuperación tonto como el que creamos durante la pandemia, que fue una idea terrible porque básicamente lo que hizo fue cobrar impuestos a los trabajadores alemanes pobres para darle dinero a los oligarcas en Italia y en Grecia, para decirlo de manera muy sucinta y contundente. Eso fue lo que pasó, y era como decirle al pueblo alemán y al pueblo holandés, nunca más con estos griegos y los italianos. Necesitamos un programa de inversión paneuropeo que no financie gobiernos, sino proyectos rentables en toda Europa. Requerimos unos 600 mil millones para eso. No hay tiempo para debatir sobre eurobonos o un tesoro federal, porque esa discusión se envenenó hace mucho tiempo. Pero tenemos el Banco Europeo de Inversiones, que emite bonos. Bueno, démosles luz verde para emitir bonos por valor de 600 mil millones de euros cada año durante los próximos 5 años, digamos. Y que el Banco Central Europeo declare que, si es necesario, intervendrá en los mercados secundarios y los comprará, lo que significa que el BCE, los bonos del BEI que estoy proponiendo van a tener tasas de interés de menos del 2%. Quizá menos del 1%, porque serían tan seguros si tienen al BCE respaldándolos. Y tomas esos 600, 700 y los inviertes en las tecnologías que tanto nos faltan y lo haces a nivel paneuropeo y ni siquiera lo haces a través de los gobiernos. Lo haces a través de, ya sabes, un programa europeo de inversión, como el Plan Marshall fue un programa estadounidense de inversión en... Así que eso es lo segundo que haría. Y lo tercero que haría sería crear una billetera digital en el BCE para cada ciudadano europeo. La puedes descargar desde la tienda de Android o de Apple o lo que sea, como pueden hacerlo los chinos. Porque el Banco Central de China les ha dado a los chinos una cuenta bancaria digital gratuita. Lo que obtienes es que cualquier dinero que tengas ahí en esa billetera genera la tasa de interés nocturna del Banco Central, lo cual es una manera magnífica y fantástica de competir con los bancos comerciales horribles que pagan poco a sus ahorradores y cobran de más a sus prestatarios. Y de repente tienes este increíble nuevo mundo digital de pagos gratuitos, pagos transfronterizos. Así es como compites con el WeChat chino, con la moneda digital china. Obligas a los banqueros. Básicamente les dices, ya no tienen el monopolio del sistema de pagos. ¿Quieren ofrecer buenos servicios a los clientes? Háganlo. Lo que es aún peor que eso es que están tratando de subordinarse a un gobernante, Trump, que ni siquiera los quiere como subordinados. Están suplicando, déjanos ser tus esclavos. Y él dice, no quiero que sean mis esclavos. Así que en realidad es bastante cómico.
Mira, la razón por la que nos hemos quedado atrás en las tecnologías del futuro, ¿cuáles son? Energía verde, que es, ya sabes, paneles solares, energía eólica y fusión, es porque no hemos invertido nada. ¿Sabes? Alemania solía ser el principal productor de paneles solares en el año 2000, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Dejaron de invertir en eso. Los chinos los han superado por 2 revoluciones industriales, no solo una. Están 2 revoluciones industriales adelante de, ya sabes, los fabricantes europeos de paneles solares. Lo mismo pasa con los vehículos eléctricos. ¿Sabes? Se dice que los chinos están inundando el mercado con productos baratos por los subsidios del gobierno chino. Eso es puro cuento. Simplemente tienen tecnologías que nosotros no tenemos en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ellos han invertido. Nosotros pasamos los últimos 20 años sin invertir. Y ya sabes, en algún momento todo lo que siembras lo cosechas. Cuando te pierdes 20 años de inversión en plena revolución tecnológica, ya está. Se acabó para ti. Y lo que han hecho en vez de invertir es regular. Ellos, en su inmensa necedad, pensaron, bueno, está bien, no invertimos, pero somos una economía de 500 millones de personas, lo cual es cierto, y por nuestro peso, por nuestra magnitud, por nuestro tamaño, vamos a regular, vamos a imponer nuestros propios estándares al resto del mundo. Bueno, ya sabes, esa política no funciona por mucho tiempo. Si no tienes ningún capital en la nube, como yo llamo al capital que vive en la nube, en algún momento el capital en la nube va a superar tus propias regulaciones. ¿Escuchaste la conversación en Bruselas de que, si Trump impone estos terribles aranceles a nuestros productos, a nuestros autos y esto y aquello, y nuestro aluminio y nuestras bolsas Hermès y Louis Vuitton y así sucesivamente, entonces nosotros vamos a imponer impuestos digitales a las grandes tecnológicas de Silicon Valley? Por cierto, estoy totalmente a favor de los impuestos a las grandes tecnológicas. Yo lo llamo el impuesto a la nube. He argumentado a favor de eso. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera van a hacer eso porque todo es puro cuento. Y no lo van a hacer porque... ¿Por qué? A diferencia de los chinos que han desarrollado sus propias grandes tecnológicas, ¿sabes? Por cada empresa tecnológica grande en Estados Unidos, hay un equivalente en China que en realidad es mejor que el estadounidense en cuanto a funcionalidad, como Baidu, Tencent, Bilibili, Alibaba. Y si los comparas, técnicamente son mejores. De hecho, son mejores que los estadounidenses. Ok, nada en Europa, y lo poco que había se vendió. ¿Sabes? Bolt fue vendido a Silicon Valley en Estados Unidos. Estoy seguro de que si Bruselas intenta responder a los aranceles estadounidenses con un gran impuesto a la nube, las grandes tecnológicas chantajearán a Europa con «les vamos a cortar todos los servicios a los europeos». ¿Y entonces qué les va a decir Ursula von der Leyen a los europeos? Ustedes no tienen acceso a YouTube. No tienen acceso a X. ¿Sabes? Los estadounidenses pueden hacer esto fácilmente durante unos meses. Solo hará falta una semana de cortarles YouTube a los europeos para que toda la comisión se venga abajo. Así que todas estas son amenazas no creíbles en nuestro lenguaje económico. La realidad es dura. Europa ya ha perdido 2 grandes revoluciones industriales. Mientras China construía sus propios gigantes tecnológicos e infraestructura digital, Europa vendía lo que tenía e intentaba regular para mantenerse relevante. Varoufakis sostiene que, sin su propio capital en la nube, Europa no tiene influencia, solo la ilusión de poder. Los bancos y el establecimiento financiero bloquean activamente los movimientos audaces, castigando a cualquiera que desafíe el status quo. Hasta que Europa no se libere de estas limitaciones, seguirá quedándose atrás mientras otros moldean el futuro. ¿Por qué no hacemos realmente estas cosas entonces? Sé que antes llamaste a Europa el continente estúpido, pero ¿es por falta de conocimiento e ideología? ¿Cómo entiendes esto? Es una combinación de ideología y conveniencia. Toma, por ejemplo, el sistema de pagos digitales que mencioné. Los bancos de Frankfurt y los bancos de París van a decapitar a cualquier político que sugiera eso porque básicamente les estás quitando su monopolio del sistema de pagos. Imagínate eso. ¿Sabes? Cuando propuse eso, lo propuse en 2015. No solo fui demonizado, fui, como dije, decapitado discursivamente. Se publicaba todo tipo de basura casi por todos lados, patrocinada por banqueros que realmente querían destruirme, anularme como entidad porque para ellos es mucho dinero. Cuando se trata de organizar, ya sabes, de crear este programa de inversión, mira, mi opinión sobre esto es que el sector financiero e industrial alemán, ese establishment, todavía no ha aceptado el euro. Hemos tenido el euro desde 1992, casi, desde el Tratado de Maastricht, ¿verdad?
pero realmente no lo han aceptado. Lo han aceptado, pero quieren mantener su derecho y oportunidad de salir del euro. Ese es el establishment alemán. Nos han permitido usar su marco alemán en forma de euro, pero quieren poder desconectarse y salirse, lo que significa que no pueden tener tanta deuda común. Así que la razón por la que dicen no a la deuda común, lo que significa que no pueden tener un programa de inversión común, es el derecho de Alemania a salirse de Europa. Incluso por parte de los europeos más convencidos que no quieren salir de Europa, porque entienden, y esto no es una idea irracional de su parte, que la manera de tener la máxima influencia dentro de Europa es tener una estrategia de salida, ¿verdad? Mientras que los italianos y los franceses no la tienen porque son países deficitarios. Eso es lo que les da más poder que a los países deficitarios. Pero en el momento en que estás atado a una deuda común, es la razón por la que California no puede salir de la unión del dólar, porque es imposible saber qué parte de la deuda soberana estadounidense corresponde a California. ¿Cómo está respondiendo Europa al impacto de Trump? Bueno, no lo está haciendo, porque para responder necesitas tener un centro coherente de toma de decisiones políticas, y no lo tenemos. Tienes a Merz que quiere un acuerdo de libre comercio con Trump. Eso es caer directamente en la trampa que Donald Trump está tendiendo. Tienes a Macron que no quiere eso, que quiere otra cosa. Ni Merz ni Macron tienen ningún poder sobre la Comisión Europea. Tienes a Ursula von der Leyen que ha creado una pequeña camarilla a su alrededor. Ella no tiene legitimidad ni apoyo democrático de nadie. Ella está concentrando el poder para sí misma, haciendo cosas realmente idiotas, que no tienen absolutamente ninguna relación con el verdadero problema que tiene Europa, que es que, ya sabes, nos faltan como 600,000 millones al año en inversiones. Tenemos un déficit de inversión de 600,000 millones al año y nadie está hablando de eso. Y cuando lo hacen, sabes, no tengo mucho pelo, pero el poco que tengo me lo arranco porque están hablando de motores militares. Van a comprar tanques y torpedos y no sé qué otras ideas idiotas tienen sobre lo que van a comprar. Esto no va a generar crecimiento. Esto hará que suban las acciones de Rheinmetall y Alstom y demás, pero no va a tener ningún impacto macroeconómico significativo para Europa. Así que la versión corta de la respuesta a tu pregunta es que Europa se está quedando atrás. Europa está funcionando en piloto automático, dirigida por figuras más interesadas en la imagen que en los resultados. Von der Leyen concentra poder sin legitimidad. Macron y Merz entran en pánico sin planificación y el continente sigue tirando dinero a los contratistas de defensa mientras ignora una brecha de inversión anual de 600,000 millones de euros. El espectáculo de una Europa unificada y poderosa oculta una decadencia estructural que ya está debilitando sus cimientos. La verdadera amenaza no es China ni Estados Unidos, es un sistema que prioriza la burocracia y los eslóganes por encima de la infraestructura, la tecnología y la estrategia industrial. Si Europa no empieza a construir su propio capital en la nube, infraestructura digital e industrias de tecnología verde, no solo perderá influencia, sino que cederá su futuro. La elección es clara: continuar como un club caro de una élite cada vez más pequeña o invertir con valentía en el poder industrial y tecnológico necesario para sobrevivir en un mundo multipolar.